En el año 1998 se estrenaría una película que para mí es una de mis preferidas y es en su título en español En busca del soldado Ryan. Um, para resumir un poco de qué se trata esta película, los que no la vieron se las recomiendo. Es una película muy bien lograda, dirigida de una forma magistral por Steven Spielberg y actuada en una forma hermosa por Tom Hanks, que es el protagonista principal. La película trata acerca de la vida de cuatro hermanos, los hermanos Ryan, su madre que vive en Estados Unidos. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, el año 1944. Esa madre recibe tres cartas, tres telegramas diciendo de que tres de sus cuatro hijos han fallecido en acción en la guerra. Enterado el gobierno de Estados Unidos de que a la madre solamente le queda un hijo con vida, decide tomar acción y envía a una unidad del ejército compuesta por 8 hombres, liderados por el capitán John Miller, personificado por Tom Hanks, a buscar al último de los Ryan que quedaba con vida. Esta película tiene una de las mejores escenas de guerras logradas, que es el día de desembarco en las playas de Normandía, en lo que se conoce como el Día D, que ocurrió el 6 de junio de 1944. Atravesando una serie de combates, de situaciones en las cuales algunos de la unidad que se había conformado para rescatar al soldado Ryan pierden la vida. Y atravesando circunstancias extremas, finalmente logran dar con él y salvarle la vida. El capitán Miller, encarnado por Tom Hanks, pierde su vida, pero tiene como éxito, junto a su unidad, lo que se habían propuesto: rescatar a esa persona y llevarla de regreso a los Estados Unidos con vida. Tomando este ejemplo ficticio, por supuesto, de la película que acabamos de mencionar, una pequeña unidad de 8 hombres pudo cambiar el curso de una familia, pudo cambiar la historia entera de una familia. La unidad en el cuerpo de Cristo puede hacer que el curso de la historia cambie en favor de los hijos de Dios, puede hacer que nosotros ganemos almas para Cristo, puede lograr de que las situaciones cambien, de que hogares mejoren. La unidad puede lograr de que los planes que Dios ha escrito en la palabra, en su palabra, puedan ser llevados a cabo a través de nosotros, los escogidos por Él. Pero tenemos que estar unidos. ¿Qué es la unidad? La unidad, según el Nuevo Testamento, lo define la palabra griega katarsizo, significa hacer, significa apto, significa preparar, remendar, restaurar, unir, perfeccionar y completar. Ahora bien, no es lo mismo estar unidos que estar juntos. Juntos podemos estar muchas personas, pero eso no significa que tengamos unidad en el espíritu o unidad en nuestros pensamientos. Tomando el ejemplo del Señor, cuando Él predicaba, juntaba cientos, hasta miles de personas. Ahora, esos miles que estaban, como por ejemplo la vez que le dio de comer a 5.000 personas, esa gente estaba ahí por lo que Él les podía ofrecer. Pero realmente los que estaban unidos con Jesús, en el mismo sentir, en el mismo espíritu, eran solamente los 12, sus discípulos. Ellos estaban unidos. El estar unidos significa que incondicionalmente, no importa la circunstancia, lo que vaya a suceder, vamos a permanecer ligados a una causa o a una persona. Ahora hay una fuerza que está actuando en contra de la unidad, y esa es la división. La palabra división es un vocablo griego también. Schisma, que significa desaveniencia, brecha, disensión y rotura. Como sabemos, en el camino de Dios solamente hay dos posiciones. O estamos con Él o estamos contra Él. Si no estamos en unidad, iglesia, lamentablemente vamos a estar en división. El estar unidos a la persona correcta que Dios nos asigna a nuestra vida, de acuerdo a nuestro propósito y a nuestro llamado, es muy importante.
Porque todo lo que tenga esa persona de Dios, si nos unimos a Él, si nos asociamos a esa persona, esos depósitos, al estar unidos, van a pasar a nosotros. Así como hizo Elías con Eliseo, que Eliseo, sabiendo que Elías iba a partir con el Señor y habiéndolo servido por años a Elías, le pidió por favor que una doble porción del espíritu que estaba sobre Elías viniera a él. Al estar ligados y unidos y ver eso que había en Elías y haberlo valorado, porque no solo hay que verlo, sino hay que valorarlo. Eliseo puso valor y puso demanda en los depósitos de Dios que había en Elías. Y esa doble porción del espíritu de Elías vino a Eliseo. Ahora, muy importante, cuando llegó el turno de Eliseo pasar eso que tenía, esa unción tan poderosa, lamentablemente no tuvo a quien dársela, porque el que lo servía a él, que era Jesse, pecó delante de Dios, y a pesar de que después fue perdonado, nunca llegó a ser esa persona a la cual se le pudiera confiar esa unción. Y la unción que estaba en el cuerpo de Eliseo fue a parar tristemente a la tumba. Nos enseña la palabra de Dios que cuando tiraron a los muertos, los depositaron y tocaron los huesos de Eliseo, esa unción que estaba en Eliseo provocó que ese muerto resucitara. La pregunta es, ¿cuántas tumbas están llenas de gente con unción porque no han encontrado a alguien con quien estar en unidad, en una unidad como el Señor quiere que la desarrollemos para poder pasársela? No sé tú, pero yo no quiero que eso suceda. Yo quiero que lo que está en mi pastor, en mi Padre espiritual, pase a mí y también yo estar disponible para pasarle a otros. Lo que yo recibo por gracia es lo que yo quiero dar por gracia. Lo que aprendo de Dios, lo recibo, lo transmito a través de estos mensajes. Lo que puedo aprender y recibir de mi Padre espiritual, de mi pastor, también quiero darlo para que otros a la vez puedan darlo. Pero tenemos que estar unidos. No importa a qué distancia estés, no importa si estás en otro país o en otra ciudad, mirando este mensaje. Lo importante es que estemos unidos en el Espíritu. En el libro de los Hechos nos vamos a encontrar con una iglesia poderosa que actuaba. La palabra cristianos viene de Cristo. Cristos viene de la palabra Cristo, que significa ungido. Cristo era el ungido. Cristianos es un pequeño ungido, o sea, un pequeño Cristo era lo que veían en estas personas. Y lo dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 11 y en el verso 26, dice así, presten atención. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué? Por la unidad que tenían con el Señor. Lo que habían visto del Señor, exactamente lo mismo, ellos lo hacían. Muy importante, no se trata de qué tan bonito predicamos, de la elocuencia que tengamos para hablar. Puede ser que alguno hable mejor que otro, puede ser que alguno se desempeñe mejor que otro, pero en el reino de Dios no es solo palabras. Recuerden que el Señor predicaba y sanaba, predicaba y liberaba, predicaba y resucitaba muertos. O sea, en el reino de Dios, cuando predicamos el Evangelio de las buenas nuevas, no solo enseñamos de palabra, sino que con acciones tenemos que demostrar que estamos unidos al Señor. Y les quiero compartir algo hermoso que dijo el Señor y se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 17, y vamos a comenzar leyendo en el versículo 18. Dice así, como tú me enviaste al mundo, está hablando el Señor, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me sacrifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Verso 20. Mas no os ruego solamente por estos, o sea, por los que estaban viviendo con el Señor en ese momento, sino también por ellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos somos nosotros, todos aquellos que no estuvimos caminando con el Señor, pero que creemos por la palabra, por los apóstoles, que está escrito en la palabra de Dios. Todos nosotros que creemos, también hablaba el Señor con el Padre acerca de nosotros. Verso 21, para que todos sean uno. Fíjense, está hablando de unidad. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo
crea en que tú me enviaste. Verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que tú los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¡Wow! Esto es poderosísimo. O sea que la unidad que nosotros tengamos a través del Espíritu Santo con el Señor y entre nosotros, entre la iglesia de Cristo, esa unidad es un reflejo del amor de Jesucristo también. Y para ir cerrando, les voy a dejar una última escritura que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, y vamos a comenzar a leer en el verso número 4, ¿qué dijo el Señor a nosotros, a su iglesia? Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Más claro, imposible. Unidos al Señor, vamos a dar mucho fruto, dijo él, pero separados de él, nada. Vamos a unirnos al Señor. Pero ¿cómo demostramos también que estamos unidos al Señor? Uniéndonos entre nosotros. Iglesia de Cristo, tenemos que despertar de una vez por todas. Dejar toda contienda, dejar toda pelea. Familia, dirigido a las familias. Dejemos las contiendas y unámonos. Unámonos. ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo mejoramos como familia? ¿Cómo mejoramos como iglesia? Poniendo a Jesús en el centro. Si el centro de todo lo que hacemos es el Señor, si el centro de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras iglesias, es el Señor Jesucristo, si nos unimos así, tan cerca, que podamos sentir ese amor, de esa manera podemos mejorar, podemos cambiar y podemos llegar a cumplir todo lo que Dios tiene para nosotros, a lograr todas las metas, a ser bendecidos en la manera que Él quiere bendecirnos. Muchas veces el estar peleados, el estar en contienda, en división, nos va a privar, nos puede privar de recibir las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Así que vamos a unirnos en Él y con Él para mejorar nuestra vida. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo mensaje. Bendiciones.